Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Mucha atención a lo siguiente, porque Joan Laporta podría traicionar a Florentino Pérez y cerrar un acuerdo con Javier Tebas a colación de la Liga Impulso. Es decir, en resumidas cuentas, un acuerdo con la Liga y el fondo de inversión CVC. Detallamos estas claves que anota el propio medio especializado en economía y deporte Play to Book. El Barça negocia con la Liga y CVC para anotarse un ingreso de hasta 270 millones de euros y de esa manera, y ahora lo vamos a explicar más en detalle con algunos titulares en clave que nos ha dejado el propio medio to Play Book, pues vamos a explicar un poco en qué consiste este posible acuerdo que pueda llevar Joan Laporta y el Barça con la Liga y CVC. Fuentes jurídicas señalan, como decimos a tu Playbook, que desde hace unas semanas se trabaja en la arquitectura legal de la operación con CVC, con el objetivo de que la inyección de recursos no tenga la consideración de deuda y sí pueda anotarse como un ingreso. El Barça, esto es fundamental, estudia traspasar sus derechos audiovisuales a una filial en la que CVC estaría como socio para replicar el acuerdo de la Liga Impulso. Dicho de otra manera, como detallan en el propio medio, la Junta de Joan Laporta podría anotarse como ingreso los casi 270 millones de euros que se estima que recibiría en el marco de la Liga Impulso. Ahora vamos con un punto también fundamental, chicos. La inyección de capital absorbería de forma importante el desequilibrio del 2020-2021. De esta manera un poco vamos a argumentar por qué de alguna manera Joan Laporta pues ahora tomaría otra decisión. Esto permitiría generar un altísimo volumen en forma de beneficio neto esta presente temporada. Se traduciría en menos restricciones en el margen del límite salarial para la 22-23, facilitando las labores de inscripción de nuevos futbolistas en el próximo mercado de fichajes. Y sí, algunos seguro que lo hila con el tema de Erling Haaland. En resumen, el Barça busca una maniobra para cerrar su deuda a corto plazo, reducir en forma de ingresos la masa salarial y tener un margen para poder fichar con mayor amplitud. Pero recordar, porque al final ahí está todo en la hemeroteca y eso no hay quien lo borre. Recordar qué dijo el Barça respecto a la Liga Impulso. ¿Qué es lo que dijo? Lo siguiente: una transacción ilegal que causa un perjuicio irreparable a todo el sector del fútbol español y que vulnera de forma flagrante los principios más elementales del derecho deportivo español y los propios estatutos de la Liga. Las operaciones que se hacen con un horizonte de medio siglo no debemos hacerlas y el importe que ha puesto CVC es muy inferior con el que se debería valorar el 10%, en 10%, de la Liga. Todas estas condiciones generales y obligadas de aceptar, son las que ahora tendrá que tragar el Barcelona para aceptar el acuerdo con la Liga y con el fondo CVC mediante la Liga Impulso. Es decir, donde dije, digo Diego, y aquí tenemos efectivamente a un Barça que se echa atrás y que la necesidad aprieta, y de qué manera para un Barça que va a hacer lo que sea, de cualquier manera. Insisto, de cualquier manera, porque yo no soy abogado ni experto en economía, pero aquí me huele a gato encerrado. Esto es muy extraño, tener un acuerdo paralelo para poder tramitar, en este caso, una serie de ingresos, un dinero, cambiarlo a ingreso, de manera directa, para, en este caso, paliar de manera presente todos los problemas que tiene, sobre todo con el tema del margen salarial, el Barça. Pero bueno, seguro que mucha gente realmente experta en la materia pues nos podría explicar esta cuestión. Pero esta información, como digo, pues es realmente relevante por parte de tu Playbook, que ya sabemos que es uno de los medios a nivel nacional más prestigiosos con respecto a economía y deporte. Así que nada, y también me llama la atención, ¿no?, el poco eco que se han hecho los medios deportivos en este país respecto a una información que puede ser muy importante de cara al presente y al futuro del fútbol español. Pero bueno, no me sorprende tanto, en cierto modo, si tenemos en cuenta las relaciones del presidente del Barça con algunos dirigentes de algunos medios de comunicación. Así que nada, chicos, ahí tenéis esta información que han sacado esta prestigiosa web y nos vemos en el próximo vídeo. Pero sí que me gustaría
leer vuestra opinión al respecto. Yo lo he intentado explicar de la mejor manera que sé, seguro que me he dejado algún detalle. De igual manera tenéis en el enlace en la caja de descripción todo el artículo totalmente explicado con todo lo que nos cuentan. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y vamos a ver cómo progresa todo este asunto.